Buenas noches, estamos hoy en el podcast de la Fundación Santa en las Calles, Valencia. Bueno, hoy tenemos el agrado de poder entrevistar a José Luis Moreno. Él es una persona que se encarga de trabajar en marketing online, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con José Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo Gracias estás? por... Muy bien, gracias a Dios, gracias por concedernos esta entrevista. Mira, para empezar, me gustaría que todo el mundo sepa de dónde eres y dónde estudiaste. Pues cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a tu podcast, sobre todo poder debatir y bueno, conversar sobre la fundación y también lo que yo hago. Eh, bueno, en primer lugar, yo soy de Perú, nací en Lima, Perú. Cuando terminé, digamos, el liceo, como le dicen en Venezuela, o la educación secundaria, estudié un año en la universidad, estudié ingeniería y sistemas ese año y me acuerdo que ahí justo postulé a lo que es la escuela oficiales de acá, la escuela oficiales de la Fuerza Aérea de Perú, ¿no? Entonces ingresé y bueno, pues estuve estudiando ahí y justo había como una especie de intercambio, unos programas que habían para los primeros puestos, ¿no? O sea, generalmente los primeros dos o tres puestos se iban a estudiar a otros países, ¿no? Entonces yo me acuerdo que al comienzo dije, voy a poner toda mi parte porque justo, o sea, al finalizar el primer año es que deciden, o sea, los que salen en el primer puesto de ese primer año son los que deciden si se van o no se van al extranjero, ¿no? Ya después de ese momento ya no puedes agarrar otra beca porque tienes que seguir, pues te quedas en la escuela y listo, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuve ahí prácticamente un año fue que me enfoqué en eso. Creo que ni salí, o sea, no tuve vida. Bueno, a pesar que una escuela militar es un régimen interno, sale los fines de semana, pero los fines de semana yo me acuerdo que salía y salí a estudiar, digamos, prácticamente, ¿no? No estaba, pues, ¿cómo se llama? De que los fines de semana me despejo, que iba a hacer vida social, no, gente estaba centrado en ese punto, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios salió lo de la beca y el país que me tocó fue Venezuela, pues, ¿no? O sea, bueno, tienes que irte a Venezuela. Ok. Entonces, y ya, pues eso fue más o menos como en el 2001, más o menos fue, claro. En el 2000 fue que entré a la Fuerza Aérea, la escuela oficial, y en el 2001 salió lo de mi beca y me tocó ir a Venezuela con otro compañero, ¿no? Entonces ahí fue que yo estudié en lo que es la Fuerza Aérea Venezolana, bueno, ahora cambió eso, pero estudié ahí 5 años, fue un intercambio, o sea, fueron dos cadetes de Perú con dos cadetes de Venezuela, y ahí fue que estuve en Venezuela del año 2001 al 2006, ¿no? Y ahí, bueno, estudié todo lo que es bueno, la parte militar, la parte de la Fuerza Aérea, todo eso, y la verdad fue una experiencia muy bonita, conocí a muchas personas con las cuales continúo estando en contacto hasta en la actualidad, y bueno, uno aprende mucho, otras formas de pensar, fue una muy buena experiencia, ¿no? De ahí me gradué, después que me gradué regresé a Perú, y en Perú ya estuve pues ejerciendo como oficial, ¿no? Habrán sido unos 5 años más o menos, porque es de alférez, teniente, bueno, ya de teniente ya me fui, ya me retiré, y de ahí me fui a lo que es comencé con lo que es la parte lo que es la parte de marketing online o marketing digital, eso fue más o menos como el 2010 por ahí. Es importante destacar que yo justo en el último año antes de irme, me tocó ir a un club, como es el club de los oficiales, un club de, digamos, de esparcimiento. Y me acuerdo que, porque en la Fuerza Aérea uno hace de todo, pues, ¿no? Te puede tocar una unidad, digamos, aérea operacional, pero también te puede tocar un club, o sea, vas rotando diferentes puestos, ¿no? Y justo ese último año fue como una especie de transición, me tocó ese club de oficiales y ahí comencé a ver muchas cosas de lo que es la parte de marketing, ¿no? Me acuerdo, oye, mira, este sitio no tiene página web, tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro. Y yo la verdad estaba en cero, o sea, no tenía mucha idea de esa área, pero bueno, comencé a hacerlos y comencé a ver todo lo que es la parte de marketing del club y me gustó, ¿ah? O sea, fue algo que dije, wow, ¿no? Esto está bien. Veía que me gustaba bastante y me acuerdo que había muchas cosas que no sabía, o sea, me decían, mira, tienes que hacer eso y yo decía, pero ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago lo de la página web? ¿Cómo hago que la gente vean visitas? O sea, no sabía nada, ¿no? Entonces prácticamente me comencé a autocapacitar, bueno, de diferentes cursos y comencé a aprender y poco a poco ahí fui avanzando, ¿no? Más o menos vi que era como que podía hacer lo mío y ya estaba pensando en retirarme, ¿no? ¿Ese fue Eh, en qué año, José? Yo regresé a Perú en el año 2006 y eso fue como por el 2010 más o menos. Ya llevaba varios años. Claro, te digo, o sea, yo o sea, me gradué, regresé y ahí fui oficial de la Fuerza Aérea, no estuve trabajando y ya como en el quinto año, que fue más o menos como 2010 más o menos, ahí fue que comencé a ver la posibilidad de irme, o sea, de retirarme para irme a la parte fuera de la parte militar, ¿no? Justo en ese último año, en paralelo que te decía lo del club que estaba trabajando, que me tocó ese club, fue como algo intermedio, digamos, entre la parte militar y la parte de la calle.
Lo que pasó fue que mientras estaba en ese último año, digamos de intermedio, o sea, en realidad estaba en la Fuerza Aérea, pero estaba en el club oficiales administrando un club recreativo, viendo la parte de marketing. En paralelo, me metí también a hacer una red de mercadeo. No voy a decir el nombre, una red de mercadeo X, ¿no? De venta multinivel, eso que te preparan para vender X productos. Y eso me sirvió bastante, ¿por qué? Porque tú sabes que en la parte militar es todo así como que cuadriculado, ¿no? O sea, tú llegas, Sí, das órdenes. yo de hecho no me imaginaba algo así, pues, o sea, cuando tú lo dices, ahorita como que yo digo, wow, o sea, sí existe ahí el marketing. Claro, claro. Y digamos que esa parte como que a veces a algunos que se retiran de la parte militar y van a trabajar afuera de la parte militar les cuesta, porque tú simplemente das órdenes y se acabó. O sea, digamos que es todo más, es una jerarquía, te das cuenta, ¿no? Entonces, si estás acostumbrado a trabajar con esa jerarquía, te cuesta trabajar en sitios que son más, digamos, horizontales, ¿no? O que no hay cadena de mando, o que todos son, pues, compañeros, te das cuenta, ¿no? Entonces es más difícil. Y como me metí en esa red de mercadeo, también aprendí un poco más lo que es ventas, que no sabía tampoco nada, no tenía ni idea de lo que era parte de ventas, hacer cierres, o sea, cosas básicas, ¿no? Para una persona que quiere hacer una empresa, un negocio. Entonces, como que esas dos cosas me ayudaron. Tanto la parte del club, te digo, de oficiales y la parte de marketing, como la parte de lo que es la instrucción en ventas, cierres, todo eso. Ahora, hay que tomar en cuenta, eso sí es importante, ¿verdad? Que dentro de lo que es la Fuerza Armada, o sea, siempre existe como que un mito de que un oficial de la Fuerza Armada, bueno, sea de la Fuerza Aérea, del Ejército, lo que sea, está en un cuartel metido ahí y ahí no sale, ¿no? Eso es, dista mucho de la Sí, realidad. Es más multifacético en realidad, porque puedes tocar, quizás te puede tocar 6 meses o un año estar en un cuartel metido, alejado, o una base militar, en este caso, o una base aérea, que era mi punto. Como también te puede estar, no sé, pues estar de misión de estudios, o puede estar, no sé, pues un puesto relacionado a lo que es tecnología, desarrollo, planeamiento estratégico, o sea, muchas cosas, es muy variado en realidad, es muy multifacético. Además, hay gente incluso que está en la Fuerza Armada que nunca llega a estar en una base como tal, sino que está en otro tipo de funciones administrativas, mejor entender, ¿no? O sea, es muy variable, ¿ah? Y hay muchas especialidades. Pero bueno, entonces me fui de la Fuerza Aérea y claro, ahí sí vino un golpe duro porque claro, fueron 2 años que empecé de cero, ¿no? O sea, era empezar de cero otra vez. Era empezar en un mundo nuevo. Al comienzo el trabajo lo hacía pues con algunos conocidos. Mira, te hago tu página web, veo tu página de Facebook. O sea, lo hacía más que todo para aprender y no cobraba o prácticamente era para agarrar experiencia, porque yo sabía que tenía que aprender, o sea, no tenía, o sea, tenía que empezar de cero y tenía que empezar con humildad, ¿no? Entonces tenía que entender que era un mundo nuevo y que no es que la gente va a trabajar contigo porque le dices que no, o sea, tienes que ver temas de liderazgo, comunicarte mejor. Eso todavía lo estoy mejorando, ¿no? O sea, todavía no es que me falta mucho por aprender todavía, pero ahí fue que comencé poco a poco y como te digo, empecé así, ¿no? O sea, haciendo las campañas de mis amigos, mira, veo este negocio, yo te ayudo en esto. Y poco a poco comencé a juntar un portafolio, o sea, comencé como que a tener un registro de varios con los que había trabajado. Y ya recién a un tiempo, ya como que los 2 años te digo que fueron difíciles, pero como el tercero o cuarto ya la cosa comenzó a mejorar, ¿no? Comenzó ya a estabilizarse, ya comencé a tener clientes más fijos en este aspecto y ahí comenzaron clientes de largo plazo. He tenido clientes que han durado 8 años, o sea, ha sido relación de largo tiempo, digamos, ¿no? Por el trabajo que se hacía y pasé una etapa en que, por ejemplo, yo quería hacer todo, o sea, yo hacía todo y, no, y hay un punto en que no me daba basta, entonces ahí fue que comencé a delegar poco a poco, fue creciendo y ya pues llegó un punto en que ya habían ciertos clientes, ya digamos tenía pues más o menos conocido en cierto rubro. El marketing digital es bien amplio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, de todo esto que es tan amplio, ¿en qué puedo especializarme o diferenciarme? Y ahí fue que más o menos me fui por la parte de publicidad pagada, ¿no? Que era como que mi fuerte, ¿no? Porque hay tantos temas y es tan extenso que a veces uno se puede perder, ¿no? Entre tantos temas, ¿no? Marketing digital incluye cosas como, no sé, pues email marketing, redes sociales, posicionamiento en buscadores, publicidad pagada, lo que es redacción de artículos, la parte estratégica, la parte de gestión de consultas, o sea, son un montón, analítica web, son un montón de ramas que hay. Por supuesto que a todos clientes se trabaja en un conjunto, pero traté de diferenciarme por ese tema, ¿no? En lo que es, comencé a tener mi blog, a generar mis propios contenidos y bueno, pues comenzaron a contactarme personas que, bueno, pues, querían trabajar conmigo, que los ayudara en sus campañas
Y ahí pues poco a poco fue avanzando hasta que la cosa mejoró bastante y bueno, pues es todo, como te digo, es todo un proceso que ha tomado varios años y bueno, pues Todo que es un proceso, pues pienso que de verdad que bueno, no me imaginé que así había sido la parte de tus estudios. Qué interesante, pues que habías venido acá a Venezuela, luego regresaste, luego tomaste como el emprendimiento de iniciar tú solo por tu cuenta. Y bueno, que no es algo fácil, definitivamente. claro, no, incluso ahí nos hemos saltado una parte, me salté una parte importante, es el tema de la maestría, pues, ¿no? O sea, yo cuando me fui de Venezuela, que fue en el 2006, o sea, me fui prácticamente como que obligado, ¿no? Oye, es que la próxima semana tienes que estar en Perú. O sea, yo en realidad quería quedarme más tiempo, no sé, pero, o sea, fue una cosa así como que de golpe, ¿no? O sea, te vas y ya, porque tenía que regresar a lo que tenía que hacer, ¿no? Y siempre me quedó Sí. como que esa espina o ese clavo de volver. Y a raíz de eso fue que yo decidí hacer una maestría en Venezuela, que fue en el año 2015, ¿no? Y ahí en ese momento fue que volví otra vez a Venezuela y ahí estuve pues 2 años y medio, 3 años haciendo la maestría y de ahí volví a Perú. Claro que en paralelo lo que iba haciendo, ¿no? O sea, pero para hacer la maestría fue también todo un proceso. ¿Por qué? Porque o sea, había muchas cosas en contra, ¿no? O sea, punto uno que, bueno, tú sabes cómo está la situación en ese momento, pues nosotros nos conocimos en la maestría. La situación como que comenzaba, estaba bien complicada poco a poco y desde afuera, claro, mucha gente me decía, oye, pero ¿por qué te estás yendo allá? O sea, estás loco, ¿no? Así, ¿ah? De simple. ¿Qué estás yendo allá? Que la situación está más complicada. Pero en realidad era una meta personal. O sea, yo, uno, quería hacer la maestría y dos, quería volver a Venezuela. Te soy sincero. O sea, eso era como que siempre lo quise, es algo que siempre lo tuve, ¿no? No sé si fue porque quizás me tuve que regresar rápido en el 2000, cuando me gradué en el 2006, pero siempre tenía como esa meta. Yo cuando estuve esa época en la escuela, donde yo salía los fines de semana, era en la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces como que le agarré cierto cariño a ese lugar y en realidad volví por eso, ¿no? Pero para hacer la maestría fue bien difícil porque tenía que preparar todo, no sé si me dejo entender, ¿no? O sea, tenía que hacer, al comienzo yo no trabajaba a distancia, yo trabajaba una parte presencial y otra a distancia. Y cuando Sí. vino la maestría, tuve que decir a todos mis clientes, ¿ah? ¿Saben qué? Me voy a Venezuela a hacer la maestría y bueno, pues estas son mis condiciones. Si quieres seguir a distancia, lo hacemos. Y si no, chao. Así, así. Y luego Ok, dijeron, fue no, pero no. determinante. Sí, sí, pero no puede ser que estás loco, Bueno, le digo, pero si no, entonces, para mi sorpresa, muchos accedieron, dijeron, ya está bien. Pero claro, en esa época hacer eso era una locura, ¿no? Para ellos, ¿no? Bueno, ahora todo el mundo le ve la lógica, ¿no? Pero me decían, no, pero ¿cómo se trabaja a distancia? Y le digo, no, es que a distancia se trabaja mejor, le digo. O sea, ya esto lo he probado, ya los había testeado, porque muchos clientes comencé yo presencialmente, después iba una vez por semana, pero, o sea, los acostumbré poco a poco a ese modelo de trabajo, ¿no? Pero cuando ya fue 2015, yo dije, no, todo tiene que estar online, no puede ser nada presencial porque eso me va a impedir hacer la maestría, porque la maestría era presencial la que yo quería hacer, ¿no? Entonces, eso también me ayudó también a optimizar algunas cosas del negocio o digamos como que a digitalizar todo porque no me quedaba otra opción, ¿no? La maestría también me ayudó en ese aspecto, en lo que corresponde a lo que hago, ¿no? Creo que si no hubiera sido por esa meta que tuve, quizás no hubiera logrado, en esa época no hubiera tomado esas medidas, ¿no? Me hubiera costado mucho más o... Y que pudiste de alguna forma, o sea, ver como qué clientes tenías, pues definitivamente contigo, pues, porque el que decidió también continuar a pesar de que sea a distancia, recuerda que para todo el mundo no es fácil. Claro, es difícil, ¿no? Hay un paradigma, pues eso es algo que de hecho esa situación actual nos ha dejado. Mucha gente se ha dado cuenta que puede trabajar desde su casa, que no necesariamente todo el mundo tiene que estar en una oficina. O sea, esto nos ha dejado claro de que es optimizar, como tú dices, los recursos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en esa experiencia, que ahí te puedo hablar de un proceso, eran como 3 4 clientes más o menos que tenía. Al final todos accedieron, te digo. Pero me refiero que el proceso fue diferente porque había una sola empresa nada más que estaba medio acostumbrada a trabajar con gente a distancia. Una de los que trabajaba. Los demás eran todos presenciales. Y yo era como que el bicho raro. O sea, siempre cuando trabajaba con esa empresa, cuando yo iba a las reuniones mensuales, todos me miraban como a la cara. ¿Por qué? Porque decían, ¿por qué él sí y yo no? O sea, porque yo hablaba con ellos y les decía, no.
tú tienes que aprender a negociar tus tratos. O sea, tú tienes que aprender a negociar. Tú podrías hacerlo también, pero tienes que tener el nivel de negocio. Ahí viene otra habilidad, que es la capacidad de negociar. Tú estás en la capacidad de renegociar muchas cosas. O sea, tú puedes renegociar las condiciones en las cuales trabajas. Pero para eso, ahí viene otro punto, esa es la contraparte. Tienes que ser bueno en tu trabajo y tienes que también cumplir. O sea, si tú quieres exigir, tienes que cumplir. Y si quieres exigir algo, digamos, más de lo normal, tienes que cumplir más de lo normal. Entonces, digamos que yo le decía, por ejemplo, en muchas de esas empresas, como te digo, yo era como que el bicho raro. Y yo le decía, oye, pero esto tú también lo puedes hacer. No, estás loco, es imposible. Y yo decía, claro, a mí no me quedaba otra, porque si no, no podía hacer la maestría. Pero yo decía, no, sí puedes hacerlo. Le digo, mira, si tú hablas si tú eres bueno, ya te conoce, hay confianza. Y si no vienes, no tienes que estar pagando, no sé, pues transporte, que te alojas, incluso hasta puedes trabajar más horas. Pero ahí viene el tema que estés adecuado a ese entorno, porque ese es otro punto importante, ¿no? Yo digo que trabajar a distancia es más difícil que trabajar presencialmente, porque no todo el mundo puede tener, digamos, el orden interno y la capacidad mental para trabajar bajo sin supervisión. Ese es otro tema, ¿no? Es bastante complejo en ese aspecto. Salvo que vivas solo en tu casa y tengas tus ambientes separados, pero generalmente si vives con otras personas, si no tienes un orden adecuado, se te puede complicar mucho, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? O sea, simplemente es aprender a trabajar a distancia, yo diría que es eso, ¿no? Y las empresas también tienen que aprender a trabajar a distancia. O sea, hay empresas, por ejemplo, que creen que trabajar a distancia es tener un programa espía que esté viendo lo que la persona hace en qué momento. Eso no es trabajar a distancia. O sea, eso es simplemente un sistema arcaico, inefectivo, que quieres como que ver, como que lo estuvieras viendo por el cubículo si está frente a la computadora, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar por cosas hechas, ¿no? Por proyectos hechos, por avances, o sea, cosas que tú puedas mostrar, ¿no? Entonces, es un proceso que en ese aspecto se aceleró en el 2015 por lo que yo quería hacer, pero que también aprendí que también las empresas tienen que, o sea, es un proceso que también internamente lo llevan, ¿no? Y hay empresas que sí detectan, o sea, han aprendido a hacer eso y otras empresas que les cuesta más, ¿no? En ese aspecto. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. No todo el mundo tiene la capacidad o puede como que trabajar desde casa o que desde que no la supervisen. Es decir, te digo que lo he visto, pues que no todo el mundo ya necesita como ir a un sitio de trabajo, todo ese proceso de tomar el autobús o el transporte, de ir, trabajar, estar en unas instalaciones, porque creo que es como lo que nos han acostumbrado. Entonces, claro, salir de eso no es fácil. Mira, de todas maneras, me gustaría que, aunque ya me relataste un poco todo en resumen de lo que estudiaste y bueno, nos comentaste gran parte de tu experiencia en la Fuerza Aérea, igual me gustaría que me compartieras alguna enseñanza producto de esa experiencia, pues como algo que adicional de pronto a lo que fue lo del marketing online, no sé qué otra experiencia puedas contarnos y bueno, aprender de eso. De lo que es la parte militar, o sea, de lo que es. Sí, la Fuerza Aérea. Claro, ahí, por ejemplo, yo diría que un tip muy bueno que aprendí ahí es que, o sea, cuando, por ejemplo, los pilotos van a hacer su vuelo, ellos planifican el vuelo. O sea, no es que ellos vuelan así libremente, hacen lo que quieren, como en las películas que ves, no. O sea, hay una ruta y esa ruta es totalmente cuadriculada, ¿no? Subes a tal altura, haces esto, bajas por acá, te aterrizas acá y a tal hora llegas, ahí está. Algo así es más o menos la parte del vuelo real, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa ruta las cosas cambian. De repente tú estás volando a cierta altura, pero de repente, no sé, pues hay una ráfaga de viento, o las condiciones meteorológicas cambiaron. Mejor entender, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer que ese vuelo tenga problemas y salga totalmente diferente a lo que tú piensas, ¿no? Tú tienes que hacer tu ruta, lo que habías planeado, pero no va a ser como tú lo pensaste. Entonces, hay un dicho que se me quedó grabado que es, porque los pilotos planifican su vuelo, ¿no? Entonces tú tienes que planificar para un vuelo imperfecto. O sea, tú no puedes planificar para un vuelo perfecto. Tienes que planificar para un vuelo imperfecto. Ejemplo, ¿no? Llevándolo a otro ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a hablar del tema de manejar, ¿no? Que es más sencillo. Si tú vas a planear que tú vas a salir de tu casa, tu trabajo, o a tal lugar de reunión, a tal hora y llegas a tal hora y vas a ir por esta ruta, tú no puedes pensar de forma ilusa que eso va a ser así exactamente, no, porque quizás tú sales y de repente hubo un accidente en tal sitio y de ahí hay una cola de tráfico y de ahí hay un desvío y ahí, o sea, te das cuenta, ¿no? Entonces, Sí. tienes que tener unas rutas alternas,
¿no? Tienes que pensar que unas rutas alternas o quizás tú piensas que vas a llegar y vas a estacionar el carro en un lugar, pero no es así porque no hay estacionamiento. O sea, lo correcto es que tú planees una ruta imperfecta o un viaje imperfecto. Entonces, planeando ese viaje imperfecto, tú vas a poder prever las cosas que van a ocurrir en el camino para tú tomar las previsiones del caso. Entonces, mucha gente en todos los proyectos, ¿ah? O sea, tanto para negocios, empresas o hasta para viajes o lo que sea, planean de una forma que es totalmente, pues, ideal, ¿no? O sea, que no va a pasar nada. Lamentablemente la vida no es así, ¿no? O sea, la vida generalmente te pone full obstáculos. No es como tú lo esperas, ¿no? Entonces hay gente que en ese momento se frustra o se queda ahí y no hace nada más, ¿no? Entonces, en vez de vuelo perfecto, el vuelo imperfecto. ¿Qué puede pasar? Y más o menos vas a estar más cercano a la realidad, ¿no? Porque en realidad todo va cambiando, pero tienes que prever que esos cambios te pueden descuadrar cualquier cosa y de repente tienes que estar preparado mentalmente y también con un plan alterno, ¿no? Para ver cómo puedes sortear ese problema que hay. Ese, digamos, sería la enseñanza primera y yo creo que otra es de que pues, siempre se habla de disciplina, que se relaciona disciplina con levantarse temprano, hacer lo que no te gusta, pero yo lo veo más como, y eso sí te confieso, a mí no, nunca me gustó levantarme temprano, o sea, lo hice el tiempo que lo tuve que hacer y de ahí ya lo dejé porque fue algo que nunca me gustó, pero bueno, igual yo lo hacía porque era parte de las normas, ¿no? Ahí cuando estaba. Entonces, pero digamos yo lo que sí creo es que la disciplina para ahí que cumplas la misión, o sea, lo más importante es la misión. Y esa misión se tiene que cumplir y existen muchos caminos en realidad para cumplir ese mismo objetivo o en este caso esa misma misión, ¿no? Entonces no es que si el camino A te va mal, ahí quedó, ya no, no. Hay un camino B, un camino C, un camino D. O sea, quizás lo vas a hacer, pero no de la forma en la que quizás inicialmente pensaste, sino que lo haces de una forma diferente, ¿no? Hay un dicho que dice que Dios te da lo que tú quieres, pero no como tú lo esperas. Entonces al final sí vas a tener lo que tú quieres, pero quizás de una forma diferente, ¿no? Entonces a veces uno tiene que estar abierto a esa otra forma en que no, las cosas tienen que ser así y a veces pues, pueden ser de otra manera. Es verdad, me parece que, bueno, los dos tips que nos diste de las experiencias de la Fuerza Aérea me gustaron. O sea, empezando porque uno no debería estar acostumbrado a que todo salga perfecto. Y creo que eso te da cualidades o de pronto unas destrezas de que la vida no, ni es fácil ni todo es perfecto. Y lo otro que comentabas, pues, el tema de levantarse temprano, de la disciplina. Bueno, al contrario de pronto de muchos, a mí sí me gusta levantarme temprano. Pienso que eso hace parte de que el día rinda y que logres muchas cosas en un día, pues. El- Así que bueno, completamente de acuerdo contigo. Te quería preguntar también, ¿cómo te enteraste de la Fundación Santa en las calles Valencia? Ok, bueno, esa es buena pregunta. Bueno, también tiene que ver como está hablando en el momento en que yo llego a hacer la maestría, ¿no? He compartido los oyentes que justo nosotros fuimos compañeros de clase en un momento pues, de la maestría, ¿no? En ese momento nos conocimos y tú más o menos contaste, me acuerdo parte de tu experiencia. En primer lugar, el primer punto fue cuando tú contaste que habías pasado por bueno, habías tenido cáncer, te habías dado y lo habías superado, ¿no? Y me acuerdo que estamos en una clase y que tú te acuerdas que llevabas como una peluca, me acuerdo. Que yo no me había dado cuenta. ¿Eh? Varios meses, un mes, creo 2 meses la llevaste y no me he dado cuenta y un día llegaste sin ella y todos se sorprendieron, ¿no? Y tú explicaste a toda la clase diciendo qué es lo que había pasado, porque todo el mundo pensaba que te habías cortado el cabello, ¿no? O sea que un día te lo habías cortado cero y listo, ¿no? Y no era así, era porque, y tú explicaste los motivos. Y eso a mí me sorprendió bastante. O sea, yo dije, "Wow", no tenía ni idea, ¿no? Dije, y después de eso te fui conociendo y ahí posteriormente me enteré la labor que hacías en el tema de la Fundación Santa en las Calles, bueno, cómo se organizaban para ayudar a la comunidad o a la gente en Valencia, las actividades que hacían. Y también otra cosa que me llamó bastante la atención era, o sea, era tu entorno, porque de repente yo me di cuenta que, o sea, tu entorno, bueno, estaba la gente de la universidad, pero tu entorno de, digamos, los que colaboraban contigo en la fundación eran personas que también habían tenido problemas o habían pasado por... Y entre todos ellos, o sea, en vez de que lo que uno piensa normalmente, ¿no? Que a veces uno puede entrar en una espiral negativa, todo lo contrario, o sea, eran como que estaban más abiertos a colaborar y ayudar más a las personas, ¿no? Y encima eran deportistas y corrían, y los runners, yo decía, pero o sea, y esta gente corre y también tiene su fundación. Y, o sea, comencé a ver todo eso y la verdad eso fue lo que
me llamó la atención y también lo que me animó a ser más activo y a tratar de contactarme con usted, ¿no? Eso fue, así más o menos fue el proceso en el cual lo fui conociendo y me fui involucrando, ¿no? Fueron etapas, ¿no? Pero digamos que yo diría esa primera etapa, lo que sí no me voy a olvidar es cuando estabas en la clase y les hablaste a todos, ¿no? No sé si te acuerdas ese día o quieres compartir esa parte, mejor que tú para... Ok, bueno, como todos saben, bueno, o bueno, no todos saben, pero bueno, pasé por un proceso de un linfoma no Hodgkin. Es un cáncer del linfoma, pues, que de verdad que, bueno, fueron más las cosas buenas que me trajo que las malas. Y siempre le digo a la gente que de este proceso, de verdad que conocí personas maravillosas, me di cuenta de la gran fortaleza que es la familia, los amigos, que del estrés no queda nada. Y siempre le digo a la gente, hay que vivir un día a la vez, o sea, hay que vivirlo bien, que las cosas pasan por algo. No es el por qué, sino el para qué. Mi vida cambió definitivamente. Yo era una persona que vivía un poco estresada, ansiosa, apurada, acelerada con la vida. Y bueno, a raíz del cáncer, que el cáncer se genera, el caso del linfoma no Hodgkin se genera en las personas fumadoras, en las personas que toman, y yo no era ninguna de las dos. La tercera era el estrés. Pasé mi proceso, pero lo pasé muy bien. Yo ya corrí, no dejé de hacer mi deporte. Pude caminar, correr, mis síntomas, yo no tuve ningún síntoma, es decir, mi proceso fue muy bonito porque lo único que perdí fue el cabello, pero como toda mujer, pues tenía pavor de perder el cabello, pero de verdad que no pasó de ahí, pues, o sea, pierdes el cabello y ya. Lo que te digo, José, es que conocí personas maravillosas, maravillosas, o sea, que habían pasado por el mismo proceso, que gracias a Dios están bien, algunas sí se fueron, pues, pero que en todo este entorno, de verdad que no conocía a nadie que yo dijera qué mala energía o que era una mala persona, para nada, de verdad que fue algo que le agradezco a Dios. Y de hecho por eso fue que llegué a la Fundación Santa en las Calles, donde ellos son un movimiento desde el 2008, donde ellos quieren llevar, en todos los diciembres quieren llevar una sonrisa y una alegría a toda la ciudadanía, digamos así, que están en situación de calle, lo que son casas hogares, tanto ancianatos como de niños. Y después de algunos años, como todos bien sabes, en Venezuela la situación ha sido difícil y veíamos que la situación calle se había convertido en algo más permanente, es decir, la necesidad de la gente ha aumentado año tras año. Y en el 2018 se registra la fundación como tal, o sea, como registro, estamos ya registrados, somos una fundación legalmente y decidimos trabajar, que yo ya te lo he comentado, pues en unos programas donde, por ejemplo, hemos decidido enfocarnos en tener o ayudar a niños para que sean personas de bien. Es decir, cuando nos dedicamos a personas en situación de calle, nosotros sentíamos que quizás tú lo ayudas hoy, pero no lo vuelves a ver. Es decir, no le puedes hacer un seguimiento de decir, nosotros ayudamos a estas personas. Nosotros queremos por lo menos, o sea, todos sabemos que los niños son el futuro y entonces por eso fue que ahí decidimos de que íbamos a generar programas donde constantemente ayudáramos a casas hogares y también a unos niños, que en este caso, por ejemplo, apoyamos a 4 casas hogares que son de Carabobo, es decir, 2 están en Valencia y las otras 2, una está en Naguanagua y la otra está en San Diego, o sea, todas 4 son de Carabobo. Una se llama María Auxiliadora, otra se llama Amor, Fe y Esperanza, mayor conocida como AFE, Semillitas, y en lo más del este hay una que se llama San Antonio. Adicional, quisimos irnos por el lado porque nosotros, parte del equipo de la fundación, como nosotros nos llamamos elfos, hemos pasado por el proceso del cáncer, nosotros queríamos apoyar a personas que
padecieran, para que estuvieran pasando el proceso, para ayudarlos emocionalmente, con insumos, pero luego vimos que sentíamos más empatías con los niños y definitivamente decidimos pues emprender lo que le llamamos Yo Apoyo un Calvito, que hace parte del programa Chamo Salud y es ayudar a los niños que están pasando por un proceso como una leucemia, un linfoma, lo que le llamamos comúnmente como procesos hematooncológicos. Nuestro enfoque, como bien ya sabes, son los niños. Las casas hogares también que te mencioné son todos de niños, niños y niñas. Entonces, bueno, nuestro programa se enfoca en hacer un seguimiento, en apoyarlos en alimentación, apoyarlos en educación, en insumos, laboratorios. Fíjate, en el tema de casas hogares, también en el tema de escolarización, medicinas, cuando tenemos algunos niños que tienen alguna condición, porque hay algunos. Y bueno, en el caso de los niños, por ejemplo, como le decimos calvitos de cariño, también se apoyan en tema emocional. Aunque déjame decirte, ellos al final nos enseñan más a nosotros, o sea, ellos ven la vida que bueno, a veces entiendo por qué la gente te dice, o sea, no dejes de sonreír o de llevar ese corazón de niño. eh, lo entiendo cuando vemos un niño que está pasando por una quimio y de todas maneras está con una sonrisa, se para de la cama y baila, come y está contento, sin importar que está en un hospital, donde quizás no hay un aire acondicionado. O sea, son niños que nos dan lecciones de vida y de verdad que bueno, te podría hablar mucho rato de la fundación. Nuestra fundación, por ejemplo, funciona por medio de padrinos que nos colaboran, que nos ayudan. Pueden ser con alimentos, con productos de limpieza, con pago de exámenes, con insumos. Hay personas que aportan dinero, una cuota mensual, y esto va a estos programas que estoy mencionando. Y bueno, funciona así. Nosotros tenemos un Instagram para que las personas también que nos están escuchando nos sigan. Es @Santa en las calles Val. Ahí pueden ver todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos. Ayer tuvimos, José, una jornada maravillosa de que se le llama el Megarepaso 2020 y fue llevarle a toda Valencia, a todo Carabobo, mejor dicho, arepas. Logramos entre todas las fundaciones, nos unimos todas las fundaciones, logramos 24.000 arepas. Sí, 24.000 arepas, pero entre todas las fundaciones de Carabobo. Repartimos arepas, mira, en todos los ancianatos, en todas las casas hogares, en la calle. Fuimos a zonas vulnerables donde de verdad que nadie llega, porque quizás es difícil ahorita ayudar a tanta gente. Fue una actividad bien bonita, bien enriquecedora. Y bueno, yo siempre digo que hay que poner de moda la solidaridad y siempre he creído y estoy firmemente convencida de que los buenos somos más. Qué bien, Claudia, la verdad. Interesante, sobre todo compartir con la audiencia y conozcan todo el trabajo que están haciendo y bueno, pues yo también soy testigo de todo lo que hacen y de todas las actividades y no solamente es algo como dices tú, ¿no? No se trata de que, bueno, ya una ayuda y listo, ¿no? Siempre es bueno pues hacer un seguimiento, ver que realmente esa ayuda sea algo significativo en la vida de la persona y que sea más constante, ¿no? Esa es la idea y el objetivo y sobre todo en la parte de los más jóvenes, ¿no? Los niños, ¿no? Que digamos que están en una etapa que se están formando y que es importante precisamente en ese momento que esa ayuda pueda llegar, ¿no? Sí, exacto. Es que ellos son realmente, puede ser suena una palabra que todo el tiempo se repite, pero siempre no es solamente alimentar a un niño, es educarlo, es que ese niño pueda ser un ciudadano útil y eso es lo que queremos. Queremos demostrar de que estos niños son valiosos. Y no solamente que una educación con respecto a que aprenda un qué hacer o que vaya a la universidad, es que tengan valores, que es lo que queremos, que sean niños de bien. Siempre les decimos, usted quizás va a ser un mesonero, bueno, que sea el mejor mesonero.
sea, sin denigrar, ¿no? O sea, simplemente lo digo como una forma de decir que tú quieres hacer alguna actividad, bueno, vas a ser el mejor en eso. Que lo que quieran estudiar lo puedan lograr también. Bueno, y cambiando de tema, quiero preguntarte ahora, ¿puedes explicarnos más sobre tu marca personal en las redes sociales y tu agencia de marketing online? Que me parece algo bien interesante. Claro, justo bueno, cuando estaba contando yo cuando comencé lo que es la parte, bueno, en 2010 por ahí, eh, yo trabajé más lo que es la parte de, o sea, de toda la parte de marketing online, yo más que todo comencé a hablar lo que es publicidad pagada, ¿no? Me comencé a centrar en ese tema, a escribir contenidos sobre ese tema. Claro, por supuesto, marketing online abarca muchas áreas, pero yo traté de especializarme o más o menos de tratar de estar actualizado con ese punto, ¿no? Compartir lo que iba aprendiendo, las últimas tendencias, y es un rubro que cambia bastante. Y ahí, bueno, traté de hacer énfasis en lo que era la parte de, o sea, mi marca personal, que fue lo primero que hice y es algo que me recomendaron, que yo también recomiendo a todo el mundo, que es, me dijeron, ¿cuál es el dominio o la página web más importante que puedes, cuando la gente compra un dominio, pues mipágina.com, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el nombre de dominio más importante que puedes, digamos, encontrar o comprar, ¿no? Y ahí decía en ese curso que lo apliqué y yo lo recomiendo a todos, es tu propio nombre. O sea, tu propio nombre.com es lo primero que deberías crear o proteger, porque indiferentemente de lo que tú hagas, ya sea que te dediques a un rubro, a otro, etcétera, o sea, tú siempre vas a ser la misma persona, ¿no? O sea, tu nombre no va a cambiar, va a ser así constante, ¿no? Entonces, tomé ese consejo en esa época y bueno, comencé tuve mi propio blog, que es josemorenojimenez.com. Ahí fue que comencé a escribir contenidos. Y bueno, pues comencé a trabajar lo que es mi marca personal y más que todo irme a lo que era mi nicho específico, ¿no? O sea, específicamente empresas y negocios que querían, digamos, utilizar las herramientas de marketing online, específicamente lo que es publicidad pagada y posicionamiento web, para dar a conocer su empresa o negocio, ¿no? Y me centré prácticamente en esos temas, publicidad pagada principalmente, y demás estuve trabajando en eso. Y recientemente puse lo que es mi agencia de marketing online, pero especializada en lo que es la parte de publicidad pagada. Empresas que quieren hacer campañas de publicidad pagada, bueno, en las diferentes herramientas publicitarias que hay, ¿no? Tanto Google Ads, Facebook Ads, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos logrado crecer. Al comienzo era yo solo, o sea, yo era el hombre orquesta, yo hacía todo y ya te imaginas, pues me costaba delegar, desconfiaba, todos los malos vicios que uno tiene. Y poco a poco comencé a conocer personas que, bueno, comenzaron a ayudarme. Es cosa de buscar. O sea, se dice, no, que yo no contrato gente así o así. Bueno, tienes que, aparte de que mis carencias personales, que eran dificultades para tratar de supervisar gente o formar equipos, estaba también el tema de la capacidad de esa persona de trabajar sin supervisión o trabajar a distancia. Entonces, fueron varias cosas que comencé yo a aprender. Una cosa es que tú trabajas a distancia, punto uno, ¿no? Una cosa es que hablamos anteriormente, tú trabajas a distancia. Otra cosa es que tú puedas trabajar con equipos a distancia, es algo muy diferente, o supervisar equipos a distancia, ¿no? Entonces van cambiando las variables y bueno, pues ahora somos más o menos como 15 personas, ¿no? Y el equipo ha crecido y bueno, pues seguimos avanzando y bueno, tenemos muchos proyectos en mente para poder desarrollarlos. Por ejemplo, actualmente hay un podcast que se llama Podcast El Rincón de la Publicidad Pagada, que es un programa que tenemos. Se habla sobre solamente lo que es publicidad pagada en general. Y más próximamente vamos a tener otro proyecto que se llama Constelación SEO, que es otro podcast, pero va a ser solamente lo que es la parte de SEO, posicionamiento web, ¿no? Es algo que está, digamos, teniendo bastante tendencia, no tanto por la parte escrita, sino que también hay posicionamiento a nivel de voz. O sea, siempre cuando uno habla de posicionamiento web cree que es texto nada más, ¿no? Escribes un texto en el buscador de Google y ya, ¿no? El posicionamiento web va más allá, sino que ahora ya con los asistentes de voz que hay, aparatos que tú le dices, oye, búscame esto, por ejemplo, Alexa, que es de Amazon, el Siri, que es de Apple, el asistente de Google de voz, están habiendo muchas búsquedas por voz. Entonces, muchos sitios web, muchos contenidos en audio, como los podcasts, están yendo por esa tendencia, ¿no? Entonces, para eso también hay un tipo de posicionamiento especial, ¿no? Que es la parte de voz que es como que el futuro, ¿no? ¿Por qué la parte de voz es el futuro? Porque cuando alguien consume contenido en voz,
lo que hace es que su nivel de concentración es, no sé si tú, por ejemplo, o sea, así como escucha música, hay gente que escucha programas, audiolibros, programas de podcast, como este, por ejemplo. Entonces, mucha gente consume esos contenidos de audio en momentos más íntimos, ya sea cuando esté, no sé, pues conduciendo o cuando está haciendo ejercicio. No tiene ese nivel de distracción que quizás si estás navegando en un sitio web. O sea, tú estás navegando en un sitio web y de repente ves un montón de ventanas emergentes, imágenes que te van distrayendo, pero como que hay el nivel de concentración es mucho más alto, ¿no? Y por eso es que la parte de podcast o los contenidos en audio están teniendo bastante demanda actualmente y es como que una proyección a futuro en el corto y mediano plazo, ¿no? Y por supuesto también las plataformas publicitarias, que es otro tema totalmente aparte y que tiene mucha relevancia. Ahorita la parte de Instagram, la publicidad de Instagram está full. La parte de Facebook, la parte de los anuncios de WhatsApp que ahora se están... O sea, hay un formato de anuncios en el cual tú puedes generar mensajes a un WhatsApp, entiéndase WhatsApp Business, ¿no? WhatsApp Business es como que la parte empresarial de WhatsApp, ¿no? Que es casi igual, simplemente que es para empresas. En esos dos temas, generalmente es la mayoría de solicitudes que tenemos para, bueno, diferentes empresas para poderlos ayudar, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ok, me queda claro. Sí, yo he visto que mucho, me imagino que también por eso, por lo menos WhatsApp usa mucho, la gente cada vez usa más las notas de voz. Y es como que el texto tú pierdes tiempo. Cuando tú ves, de verdad que tú estás haciendo algo, lavando un plato, un ejemplo, haciendo Claro, eso un también te paseo, limita. Claro, tiene muchas limitaciones. tú mandas la nota de voz y te lo digo porque para mis papás ha sido muy fácil, que son personas mayores, muy fácil. Bueno, mi mamá se instala y me manda una nota de voz así larguísima y que si va a escribir, que cuando yo veo que ya está escribiendo, bueno, se demora como 10 minutos y son 2 líneas. Y cuando la nota de voz, bueno, me cuenta todo. Y siento que hace que sea todo más fácil para la gente, pues. No, incluso en el punto de vista, digamos, de, no sé, pues de ergonomía, lo que sea, o discapacidad, es más fácil hablar y grabar que escribir en texto porque no todo el mundo tiene esa facilidad, ojo, de acuerdo a las diferentes necesidades que tenga cada persona, ¿no? De Sí, 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 accesibilidad. Y hay un punto en el cual la publicidad pagada se junta con la parte voz porque ahora hay anuncios de voz. O sea, así como hay gente que escucha podcasts y programas que te he dicho, por ejemplo, hay gente que escucha en Spotify y de repente le sale no sé, pues un anuncio, ¿no? En audio. Bueno, ya hay publicidad pagada en podcast, en versión audio, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente están viendo que por ese lado está viendo esa tendencia y ese crecimiento, ¿no? Entonces, es algo al final que está bastante entrelazado, pero yo pienso que la parte de voz es algo muy interesante y que es una tendencia a futuro. Yo pienso más que todo por la parte de accesibilidad. Tanto personas que puedan tener un tipo de discapacidad. Y yo digo que también es un tema también en genético, porque en realidad, o sea, si tú te pones a pensar, yo sé que es un gran avance que hay un teclado que se pueda desplegar en el monitor, o sea, que no tengas que escribir un teclado físico, pero yo creo que hasta cierto punto puede ser contraintuitivo. O sea, claro, no estamos realmente diseñados para eso, es como que una adaptación, ¿no? O sea, por supuesto que si tú me hablas de escribir con un lapicero o un bolígrafo, escribir en un teclado, por supuesto que es un gran avance, no escribir en un teclado, ¿no? Ahora, escribir en un teclado físico a un teclado emergente como en un celular también es un avance. Pero yo pienso que el avance más de eso es la parte de voz, porque en realidad va a haber un punto en el cual que no va a ser necesario usar eso. Ojo, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora los asistentes de voz, claro, está en una etapa X en este momento, pero van a ir avanzando cada vez más y cada vez más van a ir entendiéndonos mejor y van a desarrollar más habilidades y va a llegar a un punto en el cual ya no va a ser necesario estar escribiendo todo, ¿no? Y claro, si tú te das cuenta ahorita, por ejemplo, muchas herramientas tienen mensajes de voz incluidos, ¿no? O sea, en WhatsApp tú puedes mandar mensajes de voz igual que en WhatsApp, lo puedes hacer también en Messenger, o sea, está bastante difundido ese uso, ¿no? Hasta con gente mayor, igual. De la tercera edad, digamos, ¿no? O sea, Sí, no, es así, de verdad que no lo había notado porque de verdad que bueno, pero uno se va adaptando y la gente se va adaptando y bueno, eso es algo muy, muy como muy común y como tú dices, pues es simplificar, es ser práctico, la gente busca eso, pues.
Yo creo que al final todos buscamos es que sea lo más práctico, donde los recursos se manejen de una manera eficiente. Y bueno, ya veo que estás en eso. Y hablando de otra cosa, mira, bueno, es de lo mismo, pero a otra pregunta es, ¿qué proyectos nuevos estás desarrollando o cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, hace poco, justo terminé un curso en videos que es sobre Facebook Ads e Instagram Ads, o sea, precisamente mi especialidad. Yo ya tenía un curso antes desarrollado, pero pues, el anterior curso era como que de marketing en Facebook, abarcaba la parte de marketing, digamos, no pagada, o sea, la parte de publicaciones, optimización, todo eso, y una parte era sobre los anuncios. Ahora este curso es netamente sobre lo que son anuncios de lo que es la plataforma de Facebook, ¿no? Entiéndase por Facebook a Facebook, Instagram y WhatsApp, porque sabes que son los mismos dueños, ¿no? O sea, es todo un conjunto, ¿no? Entonces, es un proyecto reciente, o sea, que hace una semana recién que lo he lanzado, o sea, lo logré finalizar. Estoy trabajando ahorita en un libro que estoy escribiendo sobre lo que es publicidad pagada. No sé si llamarlo, estoy viendo justo qué nombre le voy a poner, pero estaba pensando ponerle el manual del cadete anunciante, como para mezclar la parte de algunas enseñanzas de la parte militar con la parte de anuncios. Estoy avanzando, todavía tengo que definir el título, pero es un libro que en el cual yo también quiero plasmar alguna también de las enseñanzas, porque mucha gente a mí me ha dicho eso, ¿no? Oye, mira, me gustaría saber de ese tema o de esa experiencia y algunas cosas, porque a veces, o sea, lo que es la publicidad pagada en sí, si bien es una habilidad X que se puede tener en lo que es marketing online, también requiere de algunos valores también, o de algunas formas de pensar. O sea, no solamente es la parte técnica. ¿Por qué? Porque un anunciante, o sea, que hace anuncios pagados, maneja presupuestos. Y esos presupuestos tú tienes que sacarles el máximo rendimiento posible y tienes que manejarlos con responsabilidad. O sea, digamos, ¿no? No es que quiera comparar funciones, pero digamos, no sé, pues un diseñador diseñas una imagen, ok, la imagen tuvo un error, ok, bueno, quizás no tuvo la acogida que quería, no fue relevante y ahí queda, ¿no? O sea, hay un daño colateral, sí, pero llega hasta cierto punto. En cambio, un anunciante que, como dice coloquialmente, mete la pata o se equivoca, ¿no? De una forma muy drástica o no hace las cosas como tiene que ser, aparte de ese error que genera en esa campaña, genera un gasto, o sea, porque es una herramienta pagada, es una herramienta que se usa bajo demanda, o sea, tú vas haciendo anuncios y esos anuncios te los van cobrando, ¿no? Y ese anunciante también tiene un presupuesto y ese presupuesto tienes que administrar de una forma correcta. Entonces, ahí entra una serie de valores que hay que tener referente a ese tipo de tarea en sí, pues, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otra cosa que también me llamó bastante la atención de lo que es la parte militar, que también lo veo en algunos errores en publicidad pagada, es que mucha gente no sabe reconocer su error, ¿no? Entonces, había algunos casos donde habían juntas, donde digamos que se había cometido una falta X, y la solución era simple, simplemente era decir, sí, yo cometí la falta, lo acepto, aquí está mi cabeza, o sea, sancióneme y listo, ¿no? Pero había gente que lo negaba, Asumir la ¿no? Te responsabilidad. escucho, sí. Asumir la responsabilidad, Claro, pues. O sea, exactamente. Cometí un error, esto fue lo que hice, y eso fue lo que generalmente yo aprendí en esos casos, ¿no? Entonces había gente que de repente decía, no, yo no, la culpa la tiene esta persona, yo no lo hice, o mentían, o trataban de, ¿no? De echarle la culpa a otros, y al final esa situación se agravaba. Y llegaba un punto en el cual esa persona se iba de la escuela militar simplemente por eso. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque en la parte de anuncios también pasa lo mismo. O sea, hay gente que, por ejemplo, de repente administra una campaña de anuncios, un anunciante, para una gran empresa y de repente la campaña no salió como tenía que ser y comienza a echarle la culpa a otros, ¿no? O el presupuesto no rindió, o hubo un error al gestionar el presupuesto y el anunciante no asume su responsabilidad del presupuesto que malgastó o que no fue optimizado, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de valores también que a veces influyen en el trabajo de un anunciante, entonces por eso es que más o menos estoy desarrollando este libro, porque es una motivación para tratar de compartir algunas experiencias que yo he tenido, ¿no? Que digamos que la parte militar es un sistema de aprendizaje, yo diría muy bonito, porque enseña de otra manera, ¿no? O sea, digamos que no es como la escuela tradicional que, ¿no? O sea, no solamente es la parte académica, sino que también es la parte de valores, la parte de, bueno, disciplina, trabajar en equipo, o sea, pero tienen otras formas de hacerlo, ¿no? O sea, tienen otras maneras de, no solo trabajan la parte académica, también ves la parte física, la parte emocional, la parte de trabajar en grupo, ¿no? Entonces,
lamentablemente ese tipo de enseñanzas no se dan en los sistemas de educación tradicional. Incluso hay un sistema de educación que es, o sea, la mentoría, por ejemplo, que lo utilizan, pero acá lo utilizan los empresarios o, digamos, altas personalidades, que es tú tienes un mentor, alguien que te guía, ¿no? Uno a uno. Ese sistema también lo utilizan en la parte militar. Cuando tú entras como que tienes como que un supervisor, tienes como que una persona que como que te coachea o como que te vigila o como que te asesora o como que es tu mentor en realidad, un grupo pequeño. Aparte de la educación que tú tengas, ¿no? Donde más o menos te transmite los conocimientos o te da tips o te aconseja o te supervisa, ¿no? Algo así es como que funciona en la parte militar. Pero si nos retomamos a la antigüedad, o sea, hace años, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la antigua Grecia, el sistema de educación era algo así. O sea, no era, era un sistema de educación de mentores. O sea, había el maestro y el maestro tenía un aprendiz. Y era un proceso de educación uno a uno o de grupos pequeños. Igual hasta, bueno, como dice en la Biblia, Jesús y sus 12 apóstoles. O sea, era un sistema de educación más personalizado. No que te sientas, bueno, te sientas en una carpeta, un pupitre, como quieren llamarlo, en una mesa y bueno, un solo profesor dice a todos, o sea, era algo de uno a uno, ¿no? Entonces, ese tipo de sistema de educación es bastante efectivo y es algo que lamentablemente en el sistema educativo tradicional no se utiliza mucho. Entonces, se utiliza, como digo, sí, en ciertas áreas nada más, pero no está muy generalizado. Entonces, más que todo la idea con este libro, este proyecto es transmitir muchas de esas enseñanzas a los anunciantes y o las empresas que trabajan con lo que es publicidad pagada porque son compartir, ¿no? Parte de las cosas que yo he aprendido y de lo que sigo aprendiendo, por supuesto, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje desde mi punto de vista, es un proceso infinito. O sea, el proceso de aprendizaje nunca va a terminar. O sea, uno tiene que aprender hasta que se muera. O sea, es la única forma de, bueno, o sea, nunca vas a poder aprender todo lo que quieres porque siempre va a haber algo nuevo, algo que va a salir diferente. Yo pienso que es un proceso infinito. O sea, como ese proceso infinito, también a veces cuesta que alguien entienda que el proceso de aprendizaje es un proceso continuo. O sea, es un proceso para toda la vida, ¿no? Yo pienso que de esa manera es que uno más o menos puede sacarle el máximo provecho porque no solamente es la parte académica, sino que hay un montón de áreas, ¿no? La parte personal, la parte de finanzas, la parte, no sé, pues empresarial, la parte espiritual, o sea, tantas áreas que hay que uno quiere desarrollar, entonces es importante también tener esa capacidad de aprender constantemente, ¿no? Sí, ¿no? Y más en a lo que te dedicas, pues, que hay constantemente hay cambios, ya, y si no te actualizas, o sea, se diría que estás como por fuera de, ¿cómo se dice? Pues, como que todo es un constante cambio, donde uno se tiene que adaptar a esos cambios. Como dicen, el cambio es la única constante que hay en la vida. Exacto, esa es la frase que quería decir, algo así, me parece chévere. Mira, bueno, me gustaría como que nos des algún tip o la aplicación, un consejo de productividad o libro que estés leyendo, con el cual te estés basando para todo esto que estás haciendo, o algo que desees compartir y nos recomiendes pues para a los oyentes y a mí. Claro, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo justo ahorita en este momento es releyendo, porque ese libro lo había leído hace tiempo, pero creo que hay libros que son importantes que tienes que leerlos dos o tres veces, ¿ah? Porque a veces te agarran en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, el que estoy releyendo ahorita por segunda vez es el libro de Anthony Robbins, Despertando al Gigante Interior se llama, y es un libro muy bueno. Yo diría que eso es un libro como para que alguien tiene que leerlo dos veces porque hay tantas cosas útiles. Habla sobre lo que es lo que son las metas, el control de emociones, como, o sea, muchas cosas. Pero digamos, vamos con lo que tengo más fresco, ¿no? Lo que justo ayer o anteayer creo que estaba viendo ese punto, que hay una parte donde te habla sobre el proceso de toma de decisiones y cómo ese proceso de toma de decisiones a veces no es el más adecuado, ¿no? Entonces él explica una serie de 5 pasos, cómo la gente toma decisiones y cómo debería analizar sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, dice que el primer paso es que tú puedas determinar el estado emocional en el que estás tomando esa decisión. O sea, no es lo mismo que tomes una decisión estresado, diga, hablemos claro, a que lo tomes relajado. O sea, tú varía cómo vas a actuar, ¿no?
De repente, si recibiste una mala noticia o estás, no sé, pues te peleaste con la pareja, etcétera, y vas a tomar una decisión en ese momento, tienes que ser consciente de que va a ser más difícil que puedas coger un camino adecuado, ¿no? Entonces, bueno, el paso uno que te dicen como ese mapa de proceso de decisiones, te dice que tienes que evaluar el estado inicial en el que estás tomando decisión. ¿Cuál es tu estado emocional en ese momento? Positivo, negativo, bueno, como quieras llamarlo. El segundo punto es las preguntas que tú te haces. Por ejemplo, oye, ¿será adecuado que coma esto? ¿Es adecuado que haga esto? ¿Es correcto que me conviene a mí que vaya a este sitio? X, ¿no? Entonces, el segundo punto menciona que tú te haces unas preguntas que te haces a ti mismo, ¿no? Sobre esa decisión que vas a tomar, ¿no? Esas preguntas te van a ayudar a aclarar. Y por supuesto que va a depender del tipo de preguntas que tú te hagas, ¿no? Hay preguntas que son más empoderantes y preguntas que son todo lo contrario, ¿no? Después viene el tercer punto, que es como tu sistema de placer y dolor. O sea, dice que en el libro menciona que todas las decisiones que nosotros tomamos es para alejarnos del dolor o para acercarnos al placer, ¿no? Entonces menciona que en ese balance que hay, la gente decide en base a las cosas que le evitan el dolor o a las cosas que le generan, digamos, gratificación o placer, como quieren llamarse, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú quieres comer, no sé, pues se te antojó comerte, no sé, pues un helado de chocolate. Ok, ahí depende, ¿no? Cómo sea tu escala de valores, se llama, ¿no? Porque quizás si tú crees en la gratificación inmediata, te va a dar gusto comerte ese helado de chocolate, pero en el largo plazo va a generar un dolor porque quizás no vas a poder cumplir tu meta que tú tienes, no sé, pues vamos a poner una persona X, ¿no? Que quiere bajar de peso, bueno, quiero bajar, entonces, eh, si la persona, su valor por encima es la salud, lo más probable es que no lo haga, ¿no? O si la persona, digamos, su primer valor es no sé, pues el vivir la vida, ya, o sea, no importa lo demás, posiblemente escoja la otra opción, ¿no? Entonces, menciona que, bueno, ese es un ejemplo, por supuesto que se puede aplicar para muchas cosas, no estoy tratando de hacer un ejemplo sencillo. Ese sistema de valores en base a lo que te aleja del dolor y te acerca a la gratificación va a influir en esa toma de decisiones, mucho en esa parte, ¿no? Después viene el cuarto paso, es lo que vienen las creencias que tú tienes. Entonces, por ejemplo, hay creencias en lo que es la parte, por ejemplo, de comida, ¿no? Que uno dice, barriga llena, corazón contento, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? Pero es algo que te queda, te das cuenta, ¿no? Entonces, no, yo tengo que comer full porque si no como full no estoy contento, no estoy feliz, ¿no? O, por ejemplo, no hay que, mira, es otra frase muy interesante, ¿no? No hay que botar la comida porque en otros lados la gente tiene que comer. Que no digo que esté mala, pero, por ejemplo, en algunos casos puede ser válido eso, en otros casos quizás no, porque quizás si la comida está mala, quizás sí no tengas que necesariamente comértela tú, sino que puedes tranquilamente, no sé, pues utilizarla para otros fines, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, en esa parte va todas las creencias que tiene la persona, o sea, con preconceptos que la persona ya tiene, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, y la última parte, ya para finalizar, es la parte del historial o de las experiencias, o sea, lo que a ti te pasó. Oye, ¿verdad que si yo comí esto me cayó mal? O yo hace un año comí esto otro y me pasó esto, o esto me ayuda en esto. Entonces, esos 5 pasos, más o menos o sea, el autor recomienda que hay que tomarlos en cuenta al momento de tomar cualquier tipo de decisión, ya sea decisión de cualquier tipo, ¿ah? O sea, he puesto un tema de comida así muy general, yo no soy ni experto en el tema, pero por ejemplo, decisiones para, no sé, pues para un negocio, una empresa, para hacer un proyecto, para aceptar o no aceptar participar de algo, eh, para muchas cosas, ¿no? Entonces, analizar ese punto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay decisiones muy importantes que la gente toma o que la gente va a tomar. Por ejemplo, oye, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un poco más complejo, ¿no? Oye, ¿será necesario que me reúna con mi familia en Navidad y Año Nuevo este año? Claro, hay muchos aspectos que pueden decir que sí, ¿no? Pero hay otros aspectos que quizás hay que evaluar, que quizás hay adultos mayores, que quizás con la problemática que hay de ahorita de la situación del COVID, quizás esas personas mayores pueden ser más vulnerables. Entonces uno comienza a analizar esos puntos y como que el proceso de toma de decisiones como es más ordenado, ¿no? Lo importante es que ese proceso de toma de decisiones no se bloquee o no hayan pasos muertos, porque lo que va a pasar es que simplemente que se va a actuar por impulso o sea, se va a tomar una decisión en caliente y al final uno se va a arrepentir de eso, ¿no? Entonces lo importante es analizar
Es un proceso sencillo, tampoco es que uno tenga que estar parametrado en todo, pero digamos que es algo que en ese libro recomiendan evaluar cuál es tu propio proceso de toma de decisiones, ¿no? Para poderlo mejorar y, por supuesto, poder tomar las decisiones que están más adecuadas a lo que tú quieres, ¿no? No hay decisiones ni buenas ni malas, sino que simplemente es en base a los valores o a las metas o a lo que tú quieras lograr, ¿no? Hay diferentes tipos de metas y objetivos que varían entre cada persona, ¿no? Cada persona es un mundo, pero como que ese esqueleto o ese esquema como que ayuda a que uno más o menos pueda, hoy, ¿verdad? ¿No? Esto sí, había pasado esto por alto, o yo creo que es algo muy importante y sí, me quedó grabado, ¿no? Estos 2 días, ¿no? O sea, que lo estaba leyendo. Bueno, te doy la razón con el tema de que hay libros como ese que te estás leyendo otra vez, donde de verdad que cada vez que lees encuentras algo nuevo que no lo habías leído en la primera vez o en la vez anterior, pues suele pasar. A veces estamos como muy enfocados en lo que queremos escuchar, lo escuchamos y no leemos o no escuchamos otras cosas. Y bueno, me parecieron buenísimos todos los tips, los paso a paso que diste, que nos comentaste. Veo que lo tienes muy claro. O sea, yo creo que el tema de los libros es el momento en el cual la persona lo está leyendo. Y no puede ser libros, ¿ah? Puede ser audiolibro también. O sea, un audiolibro, ahorita hay en Audible, por ejemplo, en otros sitios que tú uno compra el libro en versión audio, es mucho mejor porque para mí también es más práctico, ¿no? Yo nunca he comprado un audiolibro, pero me pareció interesante. Qué chévere. Sí, sí, el audiolibro es un formato, yo diría que es un formato muy bueno porque es lo mismo, ¿no? Más portátil, más sencillo, es mucho más, puedes ir avanzando. Pero yo pienso que ya sea libro o audiolibro, porque los dos son válidos, ¿ah? Depende del momento en el cual, como dices tú, ¿no? Quizás en un momento no estabas con la suficiente concentración, o estabas haciendo otra cosa en paralelo, quizás uno estaba pensando en otra cosa, o quizás el nivel que uno tenía le impedía quizás como que internalizar ciertos conceptos. Yo siempre recomiendo que por lo menos todo libro o audiolibro por lo menos 2 veces siempre hacerlo, para poder, porque yo siempre pienso que la primera vez como que uno le puede sacar el 60% o no sé, pues 70% de algo, y en la segunda repasar recién uno le saca pues no el 100%, pero quizás le sacas un 90%, un 95%. Entonces yo siempre creo que la segunda es lo mejor. Claro, no necesariamente los dos seguidos, ¿no? Puedes leerlo uno y pasa un tiempo y después lo retomas, ¿no? Pero es importante, creo, que tomar en cuenta que a veces no a la primera asimilamos todo, ¿no? A veces requiere otra leída o otra escuchada. No sé si está bien dicho esa palabra, pero repasar eso, ¿no? Para poder internalizar esos tips importantes que a veces hacen la diferencia, ¿no? Que te da una idea muy poderosa al leerte un libro o escucharte un audiolibro, ¿no? Sí, te doy la razón ahí. Y voy a buscar lo de los audiolibros. Me pareció interesante. Mira, bueno, y para terminar, a mí me gustaría que nos cuentes eh, cómo te pueden contactar, o sea, cómo te ubican, si alguien quiere que los ayudes con algo de trabajo o si te quieren seguir, dinos cómo te ubican. Bueno, mi blog personal, que es josemorenojimenez.com. Ahí, bueno, pues en la parte de contacto, ahí está cómo pueden contactarme. Bueno, en Instagram, bueno, es Instagram, José Luis Moreno es el usuario, @José Luis Moreno. Y bueno, más que todo de esas maneras, ¿no? Cualquiera de esos medios se pueden contactar conmigo, con mucho gusto, pues lo que los pueda ayudar, los atenderé, pues, ¿no? Ok, bueno, José, de verdad que muchísimas gracias. Un placer escucharte, que nos contaras un poquito de ti. Bueno, nos contaste tu experiencia, de todo un poco. Me parece súper enriquecedor. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida contigo por el apoyo a la Fundación Santa en las calles de Valencia. José Moreno es una persona que de alguna forma es un elfo a distancia. Y bueno, tu historia es muy bonita, me parece que estás en constante aprendizaje, me pareces profesional y como persona excelente, así que te felicito. Muy agradable la entrevista y bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos y bueno, pues estamos en contacto.